Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto estar todos juntos nuevamente en este hermoso día de sábado de marzo en nuestra ciudad con un clima hermoso, a este clima que nos tiene acostumbrados aquí en nuestra ciudad y que de verdad, hermanos, hermanas, somos bendecidos. Hoy estamos ya a punto de celebrar nuestro segundo tiempo de Cuaresma. Estamos en el tiempo de Cuaresma, en este tiempo de penitencia, de recogimiento que nuestra Iglesia Católica nos sugiere. Y en este programa vamos a hablar precisamente de esto, de la Cuaresma, de qué significa este tiempo y algunas recomendaciones que nos hace nuestra Iglesia Católica para poder vivir intensamente en este tiempo. Hablaremos también un poquito al final del programa del Evangelio que escucharemos en la misa de domingo de mañana, y escucharemos también, también les vamos a hablar de la santa que celebramos el día de hoy, que recordamos al día de hoy, que es la patrona de la asistencia social, Luisa de Marillac, Santa Luisa de Marillac, y que fue cofundadora de las Hermanas de la Caridad. De tal forma que estará interesante el programa. Les invitamos a que sintonicen el 800 de AM y que inviten a sus familiares y amigos para que escuchen Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis y la Arquidiócesis en tu radio. Muchas gracias a Julio, que nos acompaña en los controles. Un saludo especial al Padre Israel, que también está aquí en la organización de esta estación de radio, de esta parroquia. Al Padre Jeff, muchas gracias por su esfuerzo, por tanta dedicación, por mantener en el aire esta señal. Saludos también a nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y continuemos pidiendo por todos ellos y por este gran programa, por esta gran misión de evangelización a través de los medios de comunicación. Iniciamos pues el programa con una oración invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quiero darle las gracias a mi esposa Betty, porque ella estuvo la semana pasada aquí en este programa dirigiéndole. La semana pasada no pude estar con ustedes, pero ya estamos listos. Entonces vaya un saludo y mi agradecimiento a Betty, mi esposa, que también ella tiene un programa aquí los domingos a las 3 de la tarde, se llama Platicando con Betty. Les invito a que no se lo pierdan. Siempre hay temas de interés, temas que nos sirven a todos, no nada más a las mujeres, nos sirven a todos, y el programa se llama Platicando con Betty. Ojalá y lo puedan escuchar los domingos a las 3 de la tarde. Hermanos, vamos rápido a entrar en materia. Ya estamos dentro de la Cuaresma. ¿Cuáles son los símbolos que ustedes van a ver
y que debemos de estar muy pendientes. Bueno, ya hace 2 miércoles fue el miércoles de ceniza. ¿Y qué fue lo que celebramos? Pues todos acudimos a la iglesia a que el sacerdote, el símbolo es que el sacerdote o un seminarista o un laico también, pero ya con estudios, ya preparado, nos pone en la frente la señal de la ceniza y nos dice: polvo eres y en polvo te has de convertir, o bien nos dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Hermanos, ¿es nada más ponerse la ceniza o cuál es el símbolo? Pues lleva siempre aparejado un mensaje, y es un mensaje de penitencia. Esos son los símbolos. Tú vemos a las personas y traen ya su ceniza, la marca de la ceniza en la frente, y vamos saliendo. La iglesia, los sacerdotes ya no visten el ornamento de color verde, que es el que se utiliza en el tiempo ordinario, y se utiliza el morado. ¿Y el morado qué significa? La penitencia también. Entonces es tiempo de penitencia, de recogimiento, de ver hacia adentro de nosotros mismos y utilizar este tiempo para evaluar cómo es nuestra relación con Dios. ¿Y por qué se nos pide el ayuno, hermanos? ¿Y por qué se nos pide que nos abstengamos de comer carne los viernes, el miércoles de ceniza y el viernes santo? ¿Es porque nos hace bien físicamente o para qué? ¿Cuál será el signo? ¿Cuál Señor? Cristo Jesús nos puso la muestra y durante 40 días y 40 noches las pasó en el desierto, pasando hambre, sed, necesidades, y allí fue a encontrarse con Dios y a encontrarse consigo mismo. ¿Y qué es lo que hacía? Él lo hizo para fortalecer su espíritu, para tener una relación más cercana con Dios y de esa forma poder emprender el camino tan importante, el proyecto tan importante que él ya sabía que tenía que recorrer, y que era predicar el Evangelio, predicar la buena nueva, decirnos que Dios nos ama, que tenemos un Padre amoroso. Y él en 3 años tenía que cambiar la historia del mundo y tenía que venir a revolucionar la ley de Moisés, la ley del pueblo judío, donde se nos decía que pues ellos pensaban que era un Dios castigador, que era un Dios que ciertamente lo espera todo de nosotros, pero que si no lo entregábamos nosotros por amor, pensaban ellos que Dios castigaba. Entonces Él viene a darnos esa buena noticia. Él viene a decirnos que tenemos a ese Dios que es nuestro Padre, que nos ama, que siempre tiene las puertas abiertas de par en par para recibirnos, que nos busca y que quiere que seamos, que vivamos con Él como sus hijos. Entonces, que debemos de comprender, y este es el mensaje que trae Cristo, y para poder emprender ese viaje que dura 3 años y que pareciera que terminara con su muerte, bueno, tuvo que sufrir, tenía que suceder. ¿Para qué? Para que se cumplieran las escrituras. Todas las profecías, todas las escrituras que venían antecediéndole fueron cumplidas en la persona de Cristo. Y tenía que padecer, tenía que morir en la cruz, tenía que ofrecerse él en sacrificio para que los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, fueran perdonados. Entonces, de esa forma, Cristo se prepara, se encuentra consigo mismo, así, estando en el desierto, y haciendo ese encuentro consigo mismo. Hermanos, entonces no nos confundamos en este tiempo de Cuaresma. Yo prometí no comer pasteles. Pues sí, no comes pasteles, pero te sigues enojando con tu hermano, te sigues enojando con tu padre, sigues sin hablarle a tu mamá, sigues peleando con tus compañeros de trabajo, y si tienes a tus órdenes algún número importante de personas y no eres comprensivo con ellos, pues realmente el símbolo externo de no comer pasteles o de no comer chocolates, que es de los sacrificios o
ofrendas más socorridas en la Cuaresma, pues realmente no tiene el significado que nuestra iglesia nos está pidiendo. Los símbolos externos son importantes porque sirven para templar nuestro espíritu, para templar nuestra persona, pero la parte importante es que realmente tengamos en nosotros una intención firme, convincente de cambio, de transformarnos nosotros mismos, de tal forma que en lugar podemos seguir comiendo chocolates. Es bueno que no comamos, es bueno que nos privemos de algo que nos gusta mucho, pero hermanos, si ofrezco no tomar refrescos, por ejemplo, o no comer carne los viernes de Cuaresma, pero por otro lado, como no voy a comer carne o como estoy ayunando, me pongo de malas y remato con todos los que se me van atravesando, pues realmente no tendría ningún sentido. Y la iglesia nos pide, recógete, mírate hacia adentro, ve qué es lo que tienes que transformar y revisa cómo está tu relación con Dios y cómo está tu relación con los demás. Prepara este camino, fortalece tu espíritu y una vez que lo logres, seguramente después de este periodo de 40 días, tu relación con Dios será mejor y la habrás fortalecido. Vamos a hacer esto en la Cuaresma y vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Vamos a dar 8 consejos de cómo podemos vivir nuestra Cuaresma. Y hermanos, este es un artículo del padre Doren que sale en catholic.net. Allí lo pueden ver usted y se llama Haz la diferencia en esta Cuaresma. Y nos hablan que todo hombre, aunque sea muy religioso, siente que su actuar y su vida no siempre están en paz y reconciliación con Dios. Y el hombre se da cuenta a veces que no está religado a Dios, sino que más bien como que ha roto su relación con Él. Entonces, dejarse reconciliar es volver a aceptar nuestra condición religiosa y establecer con Dios las relaciones auténticas, no de enemistad, ni tampoco de odio, sino de amor y de amistad, no de separación, sino de cercanía e intimidad. Las prácticas religiosas, hermanos, son necesarias, pero lo que decíamos en el espacio anterior, si no surgen del corazón, del recinto interior del hombre, fácilmente son manipuladas al servicio de nuestros servicios egoístas. Y hermanos, lo que está sucediendo, lo que sucede en este tiempo es que Jesucristo quiere ofrecer al hombre un recto uso de estos actos. Es lo que decíamos, yo ofrecí no comer pasteles. Ese es el signo exterior, pero ¿realmente me está sirviendo para mejorar mi relación con Cristo? ¿Realmente este acto que estoy haciendo sirve para purificarme y estar en sintonía con Dios? ¿O simplemente dejo de comer pasteles, pero sigo peleándome con mis hermanos? Cada quien, hermanos, en este tiempo de Cuaresma, a cada uno de nosotros la iglesia nos invita, el mismo Cristo nos invita a hacer una relación más estrecha con Dios y a revisarnos. Es el periodo de revisión. Sabemos que cuando nos sentimos mal vamos con el médico y el médico nos da una medicina y listo, nos curamos. Pero no nos detenemos a pensar todo lo que el médico tuvo que haber estudiado para poder determinar rápidamente lo que tenemos y saber con qué medicamento podríamos curarnos. Entonces, este es el tiempo de revisión, este es el tiempo que vayamos con el médico. Entonces, aquí vienen los consejos que nuestra iglesia nos da para que podamos tener una mejor una autorrevisión con nosotros, en nosotros mismos, y que podamos tener una relación más auténtica y mejor con Dios y con nuestra iglesia. Y el primer consejo es: siéntete a gusto en tu iglesia,
Hay que pedir por nuestra iglesia, hay que pedir por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes. En medio del desierto que estamos viviendo, hermanos, también el maligno nos invita a dudar, a abandonar, alejándonos de ellos. Más adelante, cuando revisemos la vida de la Santa Luisa de Marillac, que es la cofundadora de las Hermanas de la Caridad y que fue también creado por San Vicente de Paúl en el año de 1660 más o menos, pues ella pasaba por desiertos importantes. Entonces no debemos nosotros permitir que el maligno se apodere de nosotros. Tenemos que nosotros mismos pedir por nosotros, por nuestra iglesia, por el Papa y por todos los sacerdotes. En este tiempo de Cuaresma, la iglesia especialmente nos pide que pidamos por ellos. El Papa, lo primero que hizo cuando fue anunciado a toda la gente después de haber sido nombrado, lo primero que hizo fue guardó silencio y les dijo a toda la gente congregada ahí en la Plaza de San Pedro y a todos los que lo acompañábamos en los medios de comunicación, por televisión y demás, lo primero que nos dijo: recen por mí, de tal forma que el Papa nos pide que recemos por él y que pidamos por la iglesia, de tal forma que no es, hermanos, nuestra iglesia no es mala como quieren hacernos pensar que es. Al contrario, nuestra iglesia es santa y va caminando en medio de tantos obstáculos que este mundo le va poniendo. Pero el Señor, como lo prometió, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la segunda recomendación que nos hace nuestra iglesia? Hagamos oración. No pensemos que es difícil hacer oración. Es cuestión nada más de decidirse. Hermanos, es como si fuéramos al médico. Nos diría que el funcionamiento del corazón es muy difícil de explicar, pero el paciente, sin saber tanto, siente que en su interior se mueve con dos movimientos. Así, con dos movimientos se expande y se contrae el corazón. Entonces, la oración, hermanos, en los católicos es el palpitar de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Entonces, si queremos tener una relación estrecha con Dios, no perdamos de vista que tenemos que hacer oración. El tercer consejo es que nos brindemos generosamente hacia los demás, que hagamos algo, aunque sea pequeño, en favor de alguna causa, pero tengamos cuidado. Cuando lo realicemos, tenemos que ofrecérselo a Dios para que no nos convirtamos en una persona que da como en algunas asociaciones que por salir en los medios, por salir en la televisión, ahí andan haciendo obras, pero para que los vean, no para realmente ayudar. Hermano, cuando vayas a ayudar a alguien, que tu interés sea realmente ayudarlo, no que los demás vean que estás ayudando, porque entonces tu acto quedaría sin valor ante Dios. Ofrezcámosle a Dios nuestras buenas obras ahora en este tiempo de Cuaresma y brindémonos a los demás, pero que sea de corazón. Y la cuarta recomendación es buscar la paz. Trabajemos por ella en lugares, hermanos, tan cercanos como en nosotros mismos. Tengamos paz con nosotros mismos, tengamos paz en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra familia. Hermanos, ¿de qué nos sirve añorar la paz en el mundo si luego somos incapaces de conseguirla en nuestros pequeños campos de batalla, que es nuestro cuerpo, que es nuestra propia casa? De tal forma que trabajemos por la paz, pero con acciones decididas, no nada más pensando en que voy a pedir por la paz. Y también nos recomiendan como quinto tip es la confesión. Acerquémonos al sacramento de la confesión. Hagamos un esfuerzo, hermanos. Nuestra vida necesita un contraste, nuestra vida necesita un consejo, una palabra oportuna. Necesitamos que alguien en nombre de Jesús vaya al fondo de nosotros, que nos cure, que nos perdone. A veces, hermanos, hasta las copas limpias necesitan quedar resplandecientes, necesitan de una mano
que las haga quedar resplandecientes. Hermano, no pienses que es el sacerdote el que está en el confesionario. Es Cristo mismo esperándote allí en el confesionario para perdonarte los pecados. El sacerdote está prestando su cuerpo, está prestando su voz y sus ojos. Quien te está perdonando es Cristo en el confesionario. De tal forma que no seamos desidiosos. Acerquémonos al sacramento de la confesión en esta Cuaresma y hagamos una confesión profunda. Pidámosle perdón a Dios de tantas faltas que hemos cometido y en esta Cuaresma hagamos el propósito firme de no seguir ofendiendo a Dios. Y sabemos que Dios siempre nos va a perdonar. ¿O acaso pensamos, hermanos, que nuestros pecados no tienen perdón, que no los puede perdonar Dios? Pues ¿qué no vimos a Cristo muriendo en la cruz? ¿Qué serán más grandes nuestros pecados que el sacrificio que Él hizo para perdonarnos? El pensar que nuestros pecados no tienen perdón de Dios es un pecado y estamos pecando en contra del Espíritu Santo y estamos pecando de soberbia. ¿Por qué? Porque pensamos que somos más importantes que Dios, de tal forma que con su sangre, en su muerte y muriendo por nosotros, Cristo vino a ofrecerse para el perdón de los pecados. Acerquémonos pues al sacramento de la confesión. El sexto tip que nos da nuestra iglesia en esta Cuaresma es: guarda, vigila y ayuna. Hay que guardarnos, y la vigilia, hermanos, la vigilia es muy importante. Entonces, nunca como hoy está de moda las recetas para adelgazar, no comer y hacer mucho ejercicio. Pero la Cuaresma nos dice que para hacer fuerte el espíritu es necesario, en el nombre de Jesús, llevar estos signos: el guardar, la vigilia y el ayuno, que denotan algo muy importante. Lo hacemos porque Jesús lo vivió primero y fortaleció para tomar decisiones trascendentes. Si no lo hacemos así, si lo hacemos lo contrario, en el fondo, hermanos, es debilidad de fe. Entonces, hagamos una conversión de corazón y mantengámonos alerta, mantengámonos pendientes, hagamos oración, hagamos sacrificio, sobre todo algo que nos cueste, pero ofreciéndolo por Jesús, ofreciéndolo para que nuestro dolor vaya a unirse al dolor que sintió nuestro Señor en su pasión. El séptimo tip es que no nos avergoncemos de ser católicos y cristianos. ¿Por qué todo el mundo dice lo que quiere y nosotros, los católicos, tendríamos que ser tan prudentemente peligrosos con nuestro silencio? No. ¿Por qué somos tan tolerantes, hermanos, con otras religiones y tan poco respetuosos con las nuestras? Las raíces de nuestra tierra, recuérdenlo, hermanos, revívanlo y manifiéstenlo, son raíces cristianas. De nosotros depende. Vamos a continuar, hermanos, después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Hermanos, ya estamos de regreso y estamos viendo 8 puntos que nos está recomendando nuestra Iglesia Católica para que hagamos nosotros la diferencia en esta Cuaresma. Y el último punto que estábamos viendo antes de irnos al corte es que no nos debemos de avergonzar de ser católicos y de ser cristianos. Hermanos, ¿por qué tendríamos que tener miedo de predicar el Evangelio? ¿Y por qué tenemos miedo cuando vemos, por qué tenemos miedo de decir que somos católicos y de declararnos católicos si las otras religiones lo hacen? Ay, nosotros prudentemente tenemos que quedarnos callados. Tengamos cuidado y no utilicemos mal
esta virtud de la prudencia, porque si creemos que debemos quedarnos callados porque tenemos que practicar la virtud de la prudencia, cuidado, porque la prudencia en exceso se convierte en defecto, al igual que todas las virtudes. Entonces, tenemos que hablar y tenemos que defender nuestra fe. Esto que tanto amamos, a nuestra iglesia que tanto amamos y al Cristo que murió por nosotros, que dio la vida para que nosotros nos salváramos, lo tenemos que predicar. Entonces, la iglesia nos pide que en la Cuaresma y todo el tiempo, que recordemos cuáles son nuestras raíces, quién nos dio la vida y que no nos avergoncemos de ser católicos. Y nuestro Señor fue muy duro y fue muy claro y nos dijo: tú te avergüenzas de mí, y después yo me avergonzaré de ti. Entonces, no desafiemos a nuestro Señor, y si realmente fuimos dotados de dones, de muchas bendiciones, pues entonces pongámosla al servicio de los demás. No sabemos, hermanos, nunca lo sabemos, pero una palabra que le dirijamos a una persona para que pudiera hacer la diferencia para que esa persona se salve. Nunca sabemos, y si Dios nuestro Señor nos está pidiendo que le hablemos a la persona necesitada, es porque lo está necesitando, y seguramente esa persona le pidió a Dios que lo ayudara, y nos manda a nosotros como sus enviados para que esa persona pueda salvarse, y que nuestra palabra sea para este necesitado como un bálsamo que le manda nuestro Señor. De tal forma que no nos avergoncemos de ser cristianos. Y por último, el último de estas 8 recomendaciones que nos da la Iglesia para vivir en la Cuaresma, nos dicen: si vivimos bien y además si tienes forma de salir adelante, si tienes dinero, pensemos que eso es una bendición de Dios. Entonces, lo que nos pide es que compartamos algo por lo menos con los más necesitados. Una organización católica, en alguna organización católica que participemos en nuestra parroquia. En fin, hermanos, abramos los ojos, salgamos de nuestra burbuja y veamos que afuera hay gente necesitada que necesita de nuestro aliento y que necesita a veces de lo que a veces a nosotros nos sobra y que no estamos conscientes de que lo tenemos. Entonces, nuestra parroquia, alguna organización católica, podrá ser el mejor cauce, el camino más seguro para poder ayudar. Entonces, no se trata solamente, hermanos, de dar limosna, de hacer limosna y de dar ahí unas monedas el domingo. No, se trata de promover la justicia y el amor. Entonces, con estos 8 consejos, hermanos, podremos vivir la Cuaresma y este tiempo que es una invitación que nos hace la Iglesia Católica a que nos alejemos del ruido de la vida diaria, que realmente nos vayamos y que estemos sumergidos, pero bien sumergidos en la presencia de Dios. Él quiere transmitirnos cada día una palabra que penetre en las profundidades de nuestro espíritu, donde se discierne el bien y el mal, y de esta forma fortalecer la voluntad de seguir al Señor. Hermanos, con estos consejos realmente veamos qué es lo que vamos a hacer en esta Cuaresma, que no sea como todos los años: dejo de comer algo que me gusta, dejo de ir a algún lugar y eso se lo ofrezco a Dios y ya viví mi Cuaresma. No, vayamos precisamente a ver qué es lo que tenemos que mejorar en nuestra vida y qué es lo que les va a servir a los demás, lo que más le va a servir a mi familia que yo haga en la Cuaresma, y hagamos eso. El que yo deje de comer pasteles no le va a servir de gran cosa a mis hermanos, pero si yo prometo invertir más de mi tiempo, gastarme en los demás, en eso sí vamos a ayudar a los demás. Y nuestro Señor a veces a gritos nos está pidiendo: ve con tus hermanos, háblales de mí, haz una buena obra, enséñales con tus obras que yo existo, que los amo y que quiero que se salven. Entonces, vayamos por esas acciones, hermanos.
¿Es importante que dejemos de comer pasteles? Claro que es importante, pero no es lo más importante. Lo importante es que nos acerquemos a Dios con acciones. Y hablando de acciones, hermanos, 12 acciones, 12 claves que el Papa Francisco ha puesto en estos 12 meses que lleva de pontificado. Hermanos, sí, el 13 de marzo, en esta semana, el Papa Francisco ya cumplió su primer aniversario como pontífice de la Iglesia Católica. Él es el portador de las llaves del reino que Cristo entregó a Pedro hace 2000 años. Y el Papa Francisco es el primer Papa hispanoamericano que sorprendió y conquistó a la opinión pública. Los que pensaban que el entusiasmo por Francisco acabaría en 3 meses, ya llevan un año esperando sentaditos, y la tormenta de afecto popular no amaina. Sigue ese afecto hacia el Papa Francisco. Entonces, y los que pensaban que el nuevo Papa, con su estilo medio informal, cambiaría la doctrina católica y le arrancaría páginas al catecismo, esas mismas personas le han oído repetir simplemente: yo soy hijo de la Iglesia. Las reformas van lentas, titula en este aniversario alguna prensa que querría que la Iglesia Católica dejase de enseñar las verdades católicas, y estas personas, los atacantes de la Iglesia, ya comienzan a impacientarse. Pero lo cierto, hermanos, es que en este año se han producido al menos 12 cambios importantes, muchos de ellos en lo gestual y en lo simbólico. Pero, hermanos, lo gestual y lo simbólico es poderoso y real en la sociedad de la imagen y la comunicación. Y en el ministerio de Pedro, en este ministerio que llega a todo el mundo. Entonces, ¿cuáles son estas 12 señales, estas 12 claves que el Papa Francisco nos ha mandado en estos 12 meses que lleva? Primero, nos ha puesto a rezar. Se supone que los curas no solo rezan, sino que animan a rezar. Y en el caso de Papa Francisco, cuando salió al balcón en el momento de su elección y puso a toda la muchedumbre a rezar unos instantes en silencio, y les pidió: recen por mí. Y se lo dice a cada parroquia que visita. El Papa se lo dice con un mensaje improvisado en el teléfono móvil a una asamblea de pastores pentecostales. Se lo dice a los líderes judíos que lo visitan. Se lo pide el Papa a cada persona a la que escribe para consolar o animar. El rece por mí del Papa es una de sus grandes herramientas para cambiar el mundo. Hermanos, ¿cuántas personas realmente rezamos por el Papa? ¿Realmente pedimos por él? Él nos lo ha pedido. Recemos por el Papa Francisco, especialmente en esta Cuaresma. Y otro mensaje, otra clave que ha hecho el Papa Francisco, es que él habla personalmente a las personas con las que tiene que hablar. Y cuando le contesta el encargado de alguna religiosas, pues le contesta la encargada y quiere hablar con la directora, que se ponga el teléfono, les dice que soy el Papa. Entonces ya Papa Francisco ya lo hacía cuando él era obispo. Él hacía sus llamadas y hacía sus cartas personalizadas a quienes piden consuelo y oración, palabras de ánimo, y a la persona que lo ayudaba, a su peluquero, al vecino de enfrente. Él personalmente iba y les decía: imagínense siendo cardenal y ahora siendo Papa. Entonces, desde la primera semana, Francisco tomaba el teléfono sin secretarios intermedios y llamaba a quien le parecía. Y a veces dejaba mensajes en el contestador automática, como aquellas religiosas en España, ¿se acuerdan, hermanos? Donde le decían: ¿dónde estarán estas monjitas tan ocupadas que no se ponen al teléfono? Así les dejó el mensaje con humor. Que soy el Papa, que me regresen la llamada, les decía. Y también les envía cartas a enfermos, a presos, a familiares en apuros, a personas que han perdido un ser querido. Y muchas de estas cartas terminan llegando a la prensa. Entonces, 2 señales que ha dado el Papa: ponerse a rezar y dirigirse a las personas directamente, sin mediadores.
Y también ya nos está acostumbrando el Santo Padre a estar improvisando con periodistas, también en la televisión, en entrevistas largas y detalladas. ¿Se acuerdan cuando el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto daban aquellas entrevistas? Bueno, el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, cuando venía de regreso en el avión, aquellas entrevistas largas con aquellas respuestas hermosas que daba. Bueno, este es el Papa Francisco, que en esta semana cumple ya 12 meses, un año de estar al frente de la Iglesia. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Con estos 12 meses que lleva y esas puntadas que tiene, por decirlas de alguna manera. Imagínense, hermanos, que ustedes son los superiores de alguna congregación. Oiga, que le llame el Papa, pero no es posible, pues si el Papa tendría que anunciarme mínimo una semana antes de que me va a llamar, pero que soy el Papa y el Papa les deja los mensajes. Imagínense lo que sentirán, cómo se sentirán los superiores de todas las órdenes religiosas cuando el mismo Papa Francisco es quien toma el teléfono. Entonces, también, hermanos, cómo ha improvisado con periodistas. ¿Por qué? Porque él está seguro de su fe y porque él está seguro de que Cristo está con él. Entonces él por eso puede romper protocolos periodísticos. En la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil concedió una entrevista larga, abierta a una televisión brasileña, y lo que nunca se había visto. Después departió sin preguntas pactadas con los periodistas en el vuelo ya de regreso. Entonces comienza a dar entrevistas a las televisoras italianas, a medios italianos, y también improvisa. Entonces hay quienes lo quieren atacar y estos ataques pues no ayudan a una exposición matizada de la teología católica. Y hay periodistas que han aumentado la confusión haciendo glosas muy libres de lo hablado. Pero el Papa ha colocado el sentir papal, que lo que es parte de él en formato periodístico, al alcance de todos. Entonces, el Papa no tiene miedo, y esa parte es la que deberíamos nosotros los católicos de aprender. No tengamos miedo de anunciar al Señor. La cuarta señal que nos da el Papa, el boom en Internet. Hermanos, ¿saben ustedes que ya no hay ninguna otra persona que tenga más tweets en Internet que el Papa? Más de 12 millones de seguidores en Twitter, y van subiendo con miles y miles de retweets que le convierten en el líder más reenviado de Internet. Luego, hermanos, los gestos de simplicidad. Desde su nombre, Francisco, el pobrecillo de Asís, que ni siquiera usa el numeral Francisco I, busca la simplicidad, la foto de las instalaciones austeras donde duerme cuando viaja, cuando nos damos cuenta que utiliza coches pequeños en la Jornada Mundial de la Juventud y en otros desplazamientos, incluso en un viejo cuatro latas, que así le llamaban a un carrito, que utiliza en Italia. Recibió de regalo una moto Harley Davidson, hermanos, unas motos carísimas, y la recibe con simpatía, y al día siguiente la subasta para financiar un comedor de Cáritas. Esos son detalles que debemos de aprender, que debemos de ver los católicos. Él ya no duerme en los apartamentos pontificios, sino en la residencia de Santa Marta. ¿Qué es la residencia de Santa Marta? Pues es una hospedería por donde pasan clérigos de todo el mundo. Allí escogió el hospedarse, no hospedarse en las
en los apartamentos pontificios. Sus vestimentas, las butacas que usa, todo busca transitar una mayor sencillez en la sociedad de la imagen. Le gusta pasear a pie entre la gente y con los enfermos en la plaza de San Pedro. Y él ha negado el rumor de que, ya hubo un rumor por allí, hermanos, de que él se iba disfrazado a visitar enfermos de incógnito por Roma. Pero no, él ya lo desmintió. Y las fotos que han salido cuando los mismos jóvenes se toman fotos ellos mismos con el Papa, fotos rodeados de novios, fotos imponiendo las manos enfermos por los que ora, y nunca faltan las recepciones a líderes de la cultura y a la sociedad, especialmente latinoamericana. Su cercanía y espontaneidad necesitan de estas fotos. La primera fue la de él, vestido de blanco, volviendo a San Pedro, a la residencia, en un sencillo autobús con los demás obispos. Y esa foto que la tomaron con un teléfono. Y hermanos, pues cuando él ya había sido nombrado papa, ya vestido de blanco, cuando bajan del balcón, entonces le dicen, bueno, su santidad, pues ya tiene que ir usted a transportarse y venga, si aquí está el carro papal. Dice, no, yo no me voy en ese coche, yo me voy con ellos. Y se sube al autobús con los demás obispos y empieza a romper protocolos. Entonces, el Papa sabe que nuestra iglesia necesita eso. La misa de Santa Marta, hermanos, todos los días, esta misa de Santa Marta. Francisco es un predicador sencillo, directo, más exhortativo que analítico. Despliega esa capacidad en su misa matinal en la residencia de Santa Marta. Hermanos, nos habla todos los días, nos da una homilía preciosa todos los días y la podemos encontrar en los medios. Qué bueno que los medios están al pendiente de todas las actividades del Papa y nos van mandando todos los días las homilías, que son todas un tesoro. Entonces, desde esa forma, desde anclado en la palabra de Dios que marca la lectura de la liturgia, el Papa Francisco va desarrollando sus enseñanzas. Entonces, muchas de ellas pronto se convierten en eslóganes o frases populares difundidas por internet. Entonces, hermanos, el Papa Francisco también habla del demonio. Había otros papas que hablaban del demonio y les hacían un escándalo. No, ya los medios de comunicación ya no están publicando lo que el Papa está hablando del demonio. Cuando Juan Pablo II, Benedicto XVI hablaban del demonio, del infierno, la prensa mundana se escandalizaba y les dedicaba portadas. Pero el Papa Francisco lo que hace ahora y mucho más, la prensa lo tiende a ignorar. Por ejemplo, en el diario La Vanguardia, en un recopilatorio larguísimo de claves de Francisco del pasado fin de semana, no mencionaba para nada el tema del demonio. Pero Francisco, el Papa Francisco, habla muchísimo del demonio en las homilías de Santa Marta y en otros ambientes. La prensa mundana no sabe encajarlo, no suele hacerle eco. Entonces, interesémonos por los escritos del Papa. Para hablar del anticristo, por ejemplo, Francisco recomendó la novela del Señor del Mundo, de Benson. Y lo que rompió precedentes fue la oración de liberación. ¿Acuerdan aquella, hermanos, de este señor Ángel de Michoacán, mexicano, que lo llevó el padre Rivas a Roma? Pues le pidieron que hiciera la oración de liberación y el Papa, imponiendo las manos a un hombre mexicano con problemas de posesión o de actividad demoníaca, hizo una oración realizada ante las cámaras de televisión y que no tenían más remedio. Se emitió y comentó en todos los noticiarios en el mundo entero. Estas son las claves que ha hecho el Papa. Utiliza su propio vocabulario. Ya se hicieron clásicas algunas de sus frases. Hagan lío, decía. Es decir, muévanse, despierten. Así les dijo a los jóvenes allá en Brasil, cuando fue un grupo de jóvenes argentinos a apoyarlo en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil. Él les decía, hagan lío, muévanse, yo sé de lo que ustedes son capaces de hacer, háganlo. Y luego nos dice también, pastores con olor a oveja, pecadores sí, pero corruptos no. La iglesia es como un hospital en campaña.
Y también nos decía el Papa en estos 12 meses, mejor accidentados en la calle que enfermos por no salir. Entonces, hermanos, tantas frases que ya acuñó el Papa y que ella las hizo famosas. Otra de las frases es, la confesión no es una sala de torturas. Acerquémonos a la confesión, invitándonos a la confesión. En fin, hermanos, tantas y tantas señales que nos ha dado. Hermanos, ¿cuántas personas dijeron que al haber dos papas iba a haber un pleito y que ya en el siglo V, en el siglo XV, cuando había dos papas, cuando se hizo el cisma de Occidente en la iglesia, pues va a ser un relajo? Y ellos decían, como profetas, querían decir que la iglesia se iba a destruir, que no iba a poder haber dos papas, que iba a haber un pleito. ¿Y qué dice el Papa Francisco? Es que el Papa Benedicto es como mi padre, es como mi abuelo. Voy y le consulto, es como tener al abuelo en casa. Voy y le consulto a este hombre sabio que quiso vivir en paz porque sabía que se necesitaba una persona con mayor energía. Es como mi abuelo, es como mi papá, y pone el ejemplo de los abuelos que viven con sus familias aportando sabiduría, consejo y otra visión de las cosas. ¿Cómo se habrán quedado los que querían formar un cisma en la iglesia? Entonces, este Papa hispanoamericano que no ha visitado los países de América como esperábamos que lo hiciera, pero es importante lo que está haciendo, está consolidando a nuestra iglesia y ya lo tendremos seguramente próximamente aquí en México. La reforma que ha hecho a la curia, el nombrar a 8 cardenales de distintos países con un consejo especialmente cercano para guiar las reformas que tanto necesita nuestra iglesia y que sean unas reformas pero con una visión menos romanocéntrica, o sea, que no todo dependa de Roma. Acaba de nombrar el Santo Padre a un cardenal de Sydney en Australia para que se haga cargo de toda la economía de la Santa Sede y del Vaticano. En fin, tantas señales que nos está dando el Santo Padre. Hermanos, bueno, nos alargamos viendo aquí estas acciones del Santo Padre. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Muchas gracias a Martín Reyes, que nos llamó y que está escuchando el programa. Gracias, Martín, y sigamos juntos en oración, juntos mediante la oración. No vamos a alcanzar a analizar el Evangelio de mañana, es el de la Transfiguración, pero pongamos mucha atención en el Evangelio de mañana y veamos cómo en la Transfiguración el Señor les da a sus apóstoles una probadita de cómo es realmente Él en el cielo, así con esa luz y con esa blancura, más blanco que la nieve. Hermanos, vayamos todos a misa mañana, sigamos viviendo nuestra cuaresma y que Dios nos siga bendiciendo a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.